Enhorabuena. Tema del día. Ya estamos en el tema del día. Usted puede participar también con nosotros. Envíe sus mensajes, sus preguntas, si tiene alguna anécdota para contarnos. Vamos a hablar de cómo reconocer a aquellas personas envidiosas en tu vida. Y para eso está con nosotros Rafael Pacheco. Él es coach personal. Rafael, bienvenido. Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Un gusto y realmente compartir con ustedes enriquece, ¿no? Muchas gracias. No, la verdad que a nosotros nos encanta tenerlo, Rafael, porque este tipo de cosas que nos ayudan a lidiar con las personas, con nuestras relaciones interpersonales, es importante. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer? Porque muchas veces se nota, ¿no? Como que alguien que te habla con envidia, con celos de lo que vos podás tener o podás hacer, se siente, pero a veces, lo hablábamos al principio del programa, está muy disfrazado, ¿no? ¿Cómo lo reconocemos? Claro, el tema, primero habría que, en mi opinión, definir qué es la envidia, digamos, ¿no? Ya. Y bueno, hay muchos autores, una de ellas corta, envidia es la tristeza que siente la persona de no poseer lo que otro posee. Bien. Si vamos a basarnos bajo ese enfoque, ese concepto, determinar exactamente si es envidia o no por el comportamiento solamente de la persona, es muy difícil decirlo. Porque el mismo comportamiento, en lugar de envidia, puede ser rabia, en lugar de rabia puede ser otra... Que no le cae. Claro, ¿no? Entonces, no, y es el mismo comportamiento. Claro. Lo que sí se puede ir identificando de acuerdo conforme voy hablando con la persona. Porque si yo ya le pongo el título envidia a esa situación, es porque seguramente yo siento lo mismo, porque ¿cómo puedo yo identificar la envidia inmediatamente si yo no la siento? Claro, es porque yo también siento envidia en esas situaciones. Claro. Y de repente el otro no es envidia, es otra cosa. Exacto. Entonces lo que estoy haciendo, lo que está mostrando esa situación, se llama espejo. Me estoy mirando yo y estoy proyectándolo en el otro. Entonces ponerle la etiqueta solamente porque lo veo actuar de una manera es muy delicado y fácil de equivocarse, digamos, ¿no? ¿Y hasta qué punto es bueno, no encuentro la palabra, pero tal vez suene grosero, que te importe la vida de los demás? O sea, vos no eres quien para juzgar, ni meterte ni aconsejar en lo positivo y negativo. Por ejemplo, viene tu amigo y te dice, oye, voy a invertir mi plata en tal cosa. Uno tiene el derecho de poder meterse y decirle, no lo hagas o sí, porque uno a veces se mete aconsejando, pero la otra persona lo recibe como un, no, me estás diciendo porque es envidioso, no quiere que yo me compre porque él no va a tener. Entonces, quiere que me vaya mal. Es mejor no meterse. A ver, nosotros, el ser humano es un ser social. Ya. Y dentro de eso las relaciones interpersonales son muy importantes. Es más, las relaciones interpersonales tienen que ver mucho con la felicidad personal. Si tengo una buena capacidad de relacionar interpersonal, de mis relaciones interpersonales, yo tengo cierto grado de felicidad. Ya. Entonces, si no me importa el mundo, realmente no me importa el mundo, soy una persona que estoy metido en mí mismo. Y la persona que está metida en sí misma es normalmente infeliz. Y la persona infeliz se causa daño y causa daño a los demás. Entonces ese es el tema, digamos. Y ahora yo sigo ensimismada en saber de alguna manera si hay algunas pautas de las que nos podamos dar cuenta, si las personas que se encuentran en nuestro alrededor pueden tener alguna envidia, no sé, hay alguna cosa, alguna acción que realice esa persona como para decir, esta persona sí me tiene envidia. Excelente. Mire, el origen de la envidia en realidad nace en el proceso de educación. Ya. Okay. Las personas que han sido educadas a través del castigo cuando ha habido un error, esas personas van generando sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa y miedo. Entonces, cuando cada vez que cometo un error me castigan, siento miedo, entonces llega un momento en que lo que voy a hacer es o esconder mi error o cumplir lo que se dice, pero no por compromiso. Una cosa es cumplir y otra cosa es comprometerse con la situación. La persona que cumple normalmente
de ahí deriva, por ejemplo, dos comportamientos que generan destrucción: la avaricia y la envidia. Que son muy peligrosas juntas, ¿no? Ambas. Y es derivada de ese proceso de educación, donde el castigo es la base para que la persona tenga cierta conducta. Ya. ¿Sabe qué? Y hablando sobre el tema de la educación, también creo que es un factor bastante importante cuando son varios hermanos y de alguna manera tu padre trata de comparar ciertas acciones que vos realizás con la de tu hermano, ¿no? Entonces, esas comparaciones también te hace daño porque al final de cuentas cada persona tiene su vida, tiene su forma de ser y no vas a pretender ser igual que la otra persona. Entonces, ya llegada capaz la vida adulta, sienten de alguna manera, ¿no?, que tienen que ser como esa persona a la que envidian porque quieren proyectarse y ser como ellos. Claro, una cosa, hay que tener aspiración y es la diferencia también. La ambición es destructiva, la aspiración es constructiva. Si a mí me educaron sobre un proceso de castigo, estoy hablando castigo, no reflexión, no llamada, estoy hablando de castigo, ¿no? Hay castigo psicológico, físico, etcétera. Entonces, lo que yo voy a tener es ambición. Entonces yo voy a ambicionar ser como la otra persona, porque yo estoy anulado. En cambio, si tengo un proceso donde no hay un castigo en ese proceso, en lugar de ambición voy a tener aspiración. Y el que tiene aspiración no tiene envidia, porque genera un espíritu de colaboración, se llama. Pero Rafael, ¿es posible que alguien exista 100% libre de envidia? O sea, que nunca en su vida ha sentido envidia de algo. Yo no creo que alguien esté libre. Obvio. Porque las personas de alguna manera van a tener, ya sea por ambición, aspiración o cualquier otra cosa, uno alguna vez ha experimentado ese sentimiento. Claro, lo que pasa es que si nos basamos bajo el concepto ser humano, y bueno, y ahí viene ya la cosmovisión de cada uno de nosotros, yo voy a hablar por mí, ¿no? El proceso en que vive el ser humano es un proceso de evolución permanente. ¿Qué quiere decir? Que es necesario equivocarse, y uno de los errores es ser envidioso. Pero eso llega a cierta edad en que yo debería darme cuenta cuando estoy sintiendo envidia. Ejemplo, ya a mis 25, 30, 40, yo a mis 63 años, salió la publicidad: comprate este auto porque si no, no vale nada, y voy y compro ese auto sabiendo que en lugar de comprarme ese auto yo debería hacer cosas más importantes, digo. Cosas más importantes. Eso, a mis 63 años me estoy dando cuenta que puede ser ambición, puede ser envidia porque los demás, puede ser autovaloración, ¿ve? Habría que definirlo. Entonces, yendo a su pregunta, es importante equivocarse. Y hasta que no vamos más al cine, hasta que no vamos más al cine, tiramos la pata, ese día dejamos de aprender. Entonces no quiere decir que sea malo que en un momento tenga envidia. Pero si yo me doy cuenta, ¿qué hago? Reparo, pues, y evoluciono. Claro, o sea, es bueno sentir... De eso se trata es la vida, bueno, ¿no? sentir esa envidia, pero uno mismo decir, o sea, como que frenarte y controlarte y poder remediar eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, no me la compro la movilidad. No me la compré la movilidad, pero fue un proceso de reflexión. Claro. Y pelea con mi mujer todavía, porque mi mujer me decía no y yo sí. Porque claro, el presidente de mi comparsa la tiene, y yo también, ¿no? Entonces, pero mi mujer, tal vez mucho más racional, me dice no, compremos un auto familiar. Quiere ser igual que el presidente de la comparsa, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en esos casos donde llevamos una amistad de hace muchos años con la persona que sentimos de alguna manera que nos tiene envidia? ¿Qué podemos hacer en esa situación? ¿Cómo podemos capaz, no sé si ayudarlo, ayudarnos, ¿no? Para poder sobrellevar la relación por muchos más años. Precisamente las relaciones interpersonales son las que permiten evolucionar. Y si ambas partes tienen ese concepto de decir, bueno, yo tengo este amigo y nos apoyamos mutuamente, y acepto cuando hay una crítica de la otra parte, porque ¿qué es lo que pasa? Todas las personas tenemos un punto ciego, ¿no? Hay una teoría que se llama la ventana de Johari, ¿no? Las cosas que yo sé de mí, las cosas de lo que otros saben de mí y yo no sé, las cosas que nadie sabe de mí y yo tampoco, ¿no? Entonces son áreas.
Entonces es tan importante escuchar a los demás, y si es mi amigo, como está diciendo usted, escuchar esa crítica, y él me va a escuchar a mí también, o ella. Entonces en ese momento yo me voy a dar cuenta cuánto estoy caído, como estamos hablando sobre la envidia, caído en la envidia, y yo le voy a contar a la otra persona, sentí envidia. ¿Qué estoy haciendo en esa relación? La estoy enriqueciendo, porque la otra persona quizás en ese momento no se dio cuenta que yo estuve en la envidia, y viceversa. ¿Existe esa envidia de la buena, la famosa envidia de la buena? Por eso, la buena es la que La que no es envidia. no, o sea, que es envidia, pero que me permite evolucionar. Claro, porque en el caso de la movilidad, por ejemplo, ¿para qué me voy a embarcar una movilidad de $80,000 si no voy a tener ni para la gasolina? Sí, de 75,000. 9.9. Rafael, muchas gracias. De verdad que un tema Muy fantástico. bien. Perfecto, un gusto de poder compartir con ustedes. Gracias. Y no se Gracias. compre el auto, por favor. Por favor, no se lo compre. Hágale caso a la esposa. Cerramos con esto el tema del día y cómo reconocer a las personas envidiosas. Tema del día. Enhorabuena.